Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo, este momento que nos está dedicando, que nos está acompañando para aprender, así como con mis hermanas, también aprender con ustedes. Hoy vamos a estar tocando un punto bien importante que es el principio del espejo. Espero que sea de bendiciones para ustedes. Gracias de verdad a cada uno de ustedes, a nuestros pastores como siempre. Y los dejo con mi hermana Vilma. Hermana, predíquenos. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanas. Amén. ¿Cómo están? Bien, gloria a Dios. Pues esperamos también que ustedes allá en sus hogares estén muy bien. En este día, pues el tema que vamos a estar tocando se titula El principio del espejo. A ver, hermanas, alguien que me diga para qué sirve un espejo. Para verse. Amén, gloria a Dios. Pues tenemos el espejo, ¿verdad? Que es bien importante porque ahí podemos vernos nosotros, nuestro rostro, nuestra vestimenta. El espejo nos ayuda y nos dice si nos vemos bien o nos vemos mal. Entonces, el tema se llama el principio del espejo. Pero aquí estamos hablando de algo más profundo y se trata de nuestro corazón, de nuestra mente. La primera persona a quien yo debo examinar es a mí misma. Un comediante dijo, al mirar atrás mi vida parece como una larga carrera de obstáculos y todo parece indicar que yo fui el mayor obstáculo. El problema muchas veces no consiste en cómo son los demás. El problema realmente consiste en cómo somos nosotros realmente. Los fracasos en la vida surgen cuando nosotros no queremos o no nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos. Cuando no estamos dispuestos a reconocer esas fallas. Y no nos detenemos para meditar un poco en si todas las circunstancias que nos pasan, ¿verdad? En nuestra vida, siempre depende de las otras personas o depende de lo que hay dentro de nosotros. Les voy a hablar un poquito de mi vida. Nosotros sabemos que toda área o lugar en la iglesia donde nos pongan a servir, son áreas especiales, ¿verdad? Donde el Señor nos permita, no importa en donde sea, pero sabemos que es algo especial. Hace tiempo atrás me dieron la oportunidad de poder servir en una área y al pasar las semanas, ni siquiera fue meses, fue semanas, yo empecé en mi mente y dije, oh, el hermano es muy serio, o la hermana no me toma en cuenta. Entonces yo decidí abandonar esa área de trabajo. Pasó el tiempo y me dieron la oportunidad de trabajar en otra área también. Entonces también tuve ahí ese disgusto. Y empecé a pensar, oh, las hermanas no están colaborando, no estamos trabajando todas igual. Entonces dije, no quiero problemas, mejor me salgo. Entonces también dejé esa área de trabajo. Luego me puse a pensar después de 3 o 4 ocasiones y en todo este tiempo que el Señor me ha hecho entender que el problema realmente no son las personas, que el problema era yo. El problema era yo. Entonces, cuando nosotros no queremos y no nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos, es ahí en donde están los obstáculos o el mismo impedimento para que nosotros crezcamos en cualquier área donde nos den el privilegio de trabajar. Entonces, es importante que nosotros, si estamos pasando por alguna situación similar, nos pongamos a meditar y a pensar un poco y darnos cuenta que a veces no son las personas, no siempre son las demás personas las del problema,
que somos nosotros mismos y necesitamos cambiar esas áreas en nuestra vida para no ir de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque si el Señor nos permite trabajar en una área, en lo que sea, como dije al principio, sabemos que dice la Biblia que Dios nos va llevando de más a más, pero todo depende de nosotros mismos, de cuánto valoramos ese lugar donde Dios nos puso. Pero si somos, podemos decir, orgullosos, se podrá decir, y no nos ponemos a meditar y a detenernos en los errores que estamos cometiendo, entonces es ahí donde vamos a perder la bendición que el Señor nos está dando. Vamos a leer una porción en la Biblia, en Números 13:30. Dice la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces aquí vemos nosotros que Moisés manda a los espías, ¿verdad?, que vayan a espiar la tierra que ya el Señor les había prometido. Pero vemos que algunos dijeron: es buena tierra, vamos, porque el Señor está con nosotros. Pero otros dijeron lo contrario: no podremos, ni nos movamos de aquí, son gigantes, nos van a tragar como langostas. Entonces nosotros podemos ver ahí que el problema no estaba en qué tan grandes, qué tan gigantes fueran los enemigos de ellos, ¿verdad? Lo que ellos tenían que ponerse a pensar era que ya Dios les había dicho que esa bendición era para ellos. Simplemente arrancar e ir confiados en que Dios era el que iba a pelear por ellos. Pero qué triste que estos varones vieron la bendición con sus propios ojos. Estuvieron en la tierra, estuvieron parados frente a la promesa, lo que el Señor ya les había prometido. Y qué triste que ellos mismos fueron ese obstáculo, ¿verdad?, para no llegar a disfrutar de esa bendición. ¿Por qué? Porque el Señor, por la incredulidad de ellos, dice que en el camino, cuando ya tenía que partir el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, todas estas personas que no creyeron murieron en el camino. Entonces, el peor obstáculo en nuestra vida somos nosotros mismos. Cuando no nos detenemos a pensar y a meditar en nuestros errores. Gloria a Dios. Nuestra hermana Karina, que sigue. Amén, hermana. Wow, de verdad que siempre el Señor nos habla de diferentes maneras y gloria a Dios por eso. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es el principio del espejo? ¿O en qué se basa? Podemos decir que es la manera de autoexaminarnos, conocernos y ver realmente cuáles son nuestras cualidades. Todos tenemos virtudes, todos tenemos debilidades que nos hacen ser diferentes a los demás. Pero he ahí el punto importante, porque como yo me veo, así me ven los demás. Entonces voy a hablar de dos tipos de personas. Uno son las personas que ven sus virtudes tan grandes y las debilidades tan pequeñas que llega hasta el punto en que llegan a creerse superiores a los demás. Y las personas que ven sus virtudes tan pequeñas y sus debilidades tan grandes que se sienten sumamente inferiores a los demás. Y que por esto llegan a tener muy baja autoestima, ¿verdad? Por eso se dice que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Si nosotros no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, va a ser muy difícil que nos podamos sentir cómodos con los demás. Una persona talentosa con una imagen negativa de sí misma puede impedirse él mismo alcanzar el éxito que está destinado para él. Una persona talentosa con imagen positiva de sí mismo puede alcanzar sus metas
y sentirse o llegarse a sentir realmente orgulloso de sus logros. Amén. Sentirse orgulloso de sí mismo, porque realmente eso no es malo. Pero hay un punto en que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el orgullo puede convertirse fácilmente en arrogancia. Porque aunque orgullo y arrogancia son dos sentimientos diferentes, se dice que solo hay una pequeña línea que los divide. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. El Señor nos llama a ser humildes en todo tiempo. No necesitamos gloriarnos tanto de los logros que nosotros podamos tener en la vida, porque nuestros hechos van a hablar siempre más que 1000 palabras. Entonces demostrar realmente que sí estamos haciendo el cambio que el Señor quiere para nuestra vida, con eso, con los hechos. Así como dice la hermana Vilma, reconociendo nuestros errores. Eso es algo muy importante. Vamos a leer rapidito en Santiago 3:13, que dice: en el nombre de Jesús, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para el Señor lo más importante es que nos mantengamos unidos en amor y paciencia. En Efesios 4:1 y 2 dice: en el nombre de Jesús, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, tomemos un tiempo de ver nuestro interior y hagamos un compromiso real, diciendo: mi primera relación sana la voy a hacer conmigo. Y meditaré en mis virtudes y creeré en mí. Meditaré en mis debilidades y haré los cambios necesarios. Amén. Por mi bien y por el bien de los que me rodean. Porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de alguien o necesitaremos de alguien. Y si nosotros aprendemos a dar lo mejor de nosotros, tengamos por seguro que nuestra recompensa será que cuando nosotros necesitemos, alguien va a estar dispuesto a dar lo mejor de él por nosotros. Entonces, no hay nada más bonito que realmente aprender a reconocer nuestros errores y decirle al Señor: heme aquí, ¿verdad? Como vaso de barro, y hazme realmente como tú quieras, porque realmente la forma como el Señor quiere que nosotros seamos o nos conduzcamos en nuestra vida siempre va a ser la correcta. Amén. Hermana Mari, la dejo. Gracias. Gloria a Dios, tremendos puntos que han aportado las hermanas y realmente es un tema muy, muy bonito, muy interesante, el principio del espejo. Como decía nuestra hermana Karina, qué tan importante es vernos en el espejo, pararnos, detenernos y vernos. Un espejo nos refleja. Nos reflejamos en el espejo, nos vemos que estamos mal peinados, traemos, no sé, el vestido mal, no sé, y nos damos cuenta y nos arreglamos, lo quitamos o lo cambiamos y lo arreglamos, ¿verdad? Y también, como decía nuestra hermana Vilma, esto es del corazón, lo que habla el corazón, lo que hay en el corazón, va a reflejar hacia las otras personas. Muchas veces cuando no nos detenemos a mirarnos en el espejo, no miramos qué es lo que tenemos mal. Muchas veces empezamos con pretextos, con echarle la culpa a la otra persona. La vez pasada nuestra hermana Karina nos aportaba de un jugador, de que él nunca se detuvo a ver en qué es lo que él estaba haciendo. Él solo apostaba y nunca se detuvo qué daño estaba haciendo a su carrera y a su familia. Entonces, cuando nosotros no nos detenemos a ver qué es lo que estamos haciendo mal o estamos dañando a las otras personas, empezamos a culpar a los demás. Empezamos a decir, no, que es que
tal persona o yo me estuve juntando con alguien y pues se me pegó y le echamos la culpa, son pretextos. Nosotros si nos vamos a la Biblia, en Primera de Samuel 15, habla del rey Saúl, que el Señor lo puso, Dios lo escogió, o sea, Dios lo puso, aunque dice la palabra que él se sentía menos o se sentía pequeño, pero Dios así lo puso, Dios así lo puso como primer rey. Vamos a Primera de Samuel 15, 16. Primera de Samuel 15, 16. Vamos a leer Primera de Samuel 15, 15. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y aquí podemos ver que Saúl no aceptó, o sea, él no se hizo responsable, él culpó al pueblo, aunque la decisión era de él, porque él era el rey, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso hacemos nosotros, cuando no nos miramos o no nos queremos dar cuenta qué tenemos mal, en qué estamos mal. También si nos vamos a Génesis 3, en Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre, cuando dice que cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú?, le preguntó a Adán. Y lo que Adán le contestó es de que le echó la culpa a la mujer. O sea, siempre pasa eso cuando nosotros no queremos reconocer que nosotros estamos mal. Por ejemplo, hablaba del jugador cuando él meditó, cuando él reaccionó, dijo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo tenía que haber hecho? Cuando él tenía una posición tan grande y lo echó a perder. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Si nosotros no nos paramos a ver, como les decía, en el espejo y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Y cuando nosotros empezamos estos temas, era que si estábamos preparados para relacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Y para mí esto es un gran punto de que yo me tengo que ver qué estoy haciendo mal, en qué estoy mal, para que yo pueda acercarme a las demás personas. Es muy importante, ¿verdad?, detenernos y ver qué tenemos, qué estamos mal, en qué estamos mal. Porque si nosotros no queremos vernos y no queremos cambiar lo que estamos haciendo mal, vamos a empezar como lo que hizo este rey, ¿verdad? Puso pretextos, ¿verdad? Que Saúl desobedeció y fue desechado. Y también podemos ver que Adán igual desobedeció y fue expulsado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender de esto, que nosotros no podemos andar echando la culpa a las demás personas por lo que nosotros tenemos en nosotros. Entonces hay que quitar eso para que no seamos desechados. Amén, gloria a Dios. Pues hemos llegado al final, ¿verdad?, de este hermoso tema, el principio del espejo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se toman su tiempo para poder ver este video. Gracias a mis hermanas. Gracias damos al Señor y a nuestro pastor, su esposa. Que el Señor me los bendiga y que el Señor les bendiga, hermanas, y nos vemos en el próximo video.